Fue un momento crucial dentro del desarrollo institucional el arribo de Alfonso Chávez Jara a la presidencia del núcleo. Yo fui uno de los afortunados que pudimos estar cerca de él en ese proceso, cuando se cambiaron las maneras de actuar de la institución, que había venido cumpliendo una labor aceptable hasta ese momento, pero muy cerrada, nomás con una actividad reducida a sus cuatro paredes y con un acceso dirigido más bien a personas que ya se habían consagrado en cierta manera dentro del trabajo cultural. Con Alfonso Chávez se logró una apertura total, un cambio de actitud de la institución, un proceso democratizador que avanzó de una manera sorprendente, rompiendo todo tipo de expectativa. Bueno, yo a Alfonso Chávez Jara lo conozco a través de un espacio hermoso que tuvo esta casa, que es el Taller de Literatura Sacapuntas. A Alfonso lo conocí en Quito en la época de estudiantes y luego por 1980, ya radicado aquí en Riobamba, hicimos una buena amistad, ligados por el asunto de el interés por la ciudad y por la literatura. A Alfonsito yo le conocí cuando él se integró aquí a la Casa de la Cultura por el año de 1987, 86-87 más o menos. Empezaba a llegar ya a la Casa de la Cultura y pedía un espacio para formar parte de la sección de literatura. Tuve la oportunidad de conocerlo hace más de 22 años, cuando era estudiante de literatura en un taller de la Casa de la Cultura, el taller literario Sacapuntas, quien nos invitó a formar parte de este grupo. Entonces yo vine gustosamente a formar parte de este taller. Cuando lo conocí, ya era él poeta, y yo también. E hicimos inmediatamente una buena amistad y nos hermanamos en los ideales de la literatura y también de la política de izquierda. Fue un dinamizador cultural nato. Él, gracias a esta característica de su personalidad, convocó a los talleres literarios porque era una de sus estrategias de trabajo, ¿no? Él pensaba que mientras se reproducía la tarea de hacer el arte en todas sus manifestaciones, eso iba a generar que todas las generaciones que vengan después hagan arte también, ¿no? Crean en el arte y vivan con el arte. Tuve la suerte de ser parte de la organización de mujeres de los centros maternos de Chimborazo, y él nos apoyó muchísimo cuando él fue concejal del Cantón Riobamba, puesto que nos ayudó con la ubicación de una oficina frente al Parque Maldonado, en una oficina municipal, para que funcione un centro de atención de manualidades, de copiadora, que en ese tiempo era muy raro, de las madres de los centros maternos. Él facilitó ese proceso dentro de la municipalidad para que se nos asigne. Y además, en otras luchas populares, sociales que hemos compartido, tuve esa suerte de conocerle y de vibrar junto a él con el espíritu de la solidaridad y de la amistad. Ojitos de los amigos, ojitos que han de llorar, la tarde que yo me vaya, ya sé bien que aquel lugar, ojos diablos querendones, cuánta pena me causáis, sabiendo que enamorados no me podréis alcanzar. Porque yo no he de quedarme, nací para caminar, mientras que vosotros mirlos, solo para enamorar, siempre que osito hay cerca, cerquita de mi trigal, con solo rozar vuestra alba se hace ver el pedregal.
En realidad hablar de Alfonso es como mirar varias aristas de un ser humano, porque él tenía como varios elementos de su vida, pero que se conjugaban en una sola actitud humana, muy solidaria y sobre todo de un ser humano muy comprometido con los temas sociales. Alfonso no entendía la vida de casa, del trabajo, como cosas o hechos distintos. Era un ser humano muy íntegro, con concepciones muy sólidas y sobre todo, yo diría, muy humano. Pues tengo bastante nostalgia en este momento al recordarlo. Viví bastantes experiencias, tanto como hijo, como también acompañándole a él en el momento que trataba de democratizar la cultura, ya que yo estudiaba en ese momento teatro. Salían caravanas culturales que partían desde Riobamba hacia los distintos pueblos, donde no habían tenido la oportunidad de compartir lo que era la cultura. De mi parte, como miembro del grupo de teatro, tuve la oportunidad de verlo ahí a él ser un director de orquesta, en realidad. En estos pueblos en los que nosotros nos presentábamos, él estaba pendiente del programa, de las luces, del sonido, de todo. Eran demostraciones de danza, de poesía, de pintura y de artes. Una compañera, recuerdo, que hacía danza, decía: Alfonso, lo único que le falta es aquí bailar, porque si es que él pudiera hacer, también lo haría. Era un armonizador y un director de orquesta de todas estas participaciones culturales. Alfonso era nuestro poeta, ¿no? Como lo fueron otros tantos compañeros. Y no solamente era, digamos, una fuente de contacto, de unión para muchos de nosotros, sino también el convocante, ¿no? Yo con Alfonso varias veces nos encontramos en Riobamba, estuvimos en muchos eventos juntos y compartiendo también su vida familiar, política, personal, en estos encuentros interminables que siempre hay entre músicos y poetas. Entonces tengo ese recuerdo humano principalmente y también del compañero, ¿no? El compañero, del político, que estábamos siempre en estos espacios de convocatoria colectiva, en varios esfuerzos por no solamente de teorización del tema del arte, sino también de estar donde teníamos que estar para aportar, digamos, este proceso social del país. Por un cordón de sueños, con un insomnio de mármoles caídos. De que sirvió la tarde cruzada a fuego, así de toda traición trepando a tientas. Y la Casa de la Cultura, siendo el espacio más democrático para la participación en la toma de vocería de la gente, a veces se ha acorazado tanto y se ha vuelto tan inexpugnable que nadie podía entrar. Entonces viene Alfonso, logra consolidar un proceso de democratización cultural, gana una elección y se plantea la democratización, como te dije, de la cultura. Se plantea construir desde la casa elementos de desarrollo local a través de la cultura y comienza a vincular a nuevos actores que históricamente estuvieron relegados en la provincia de Chimborazo. La institución se abre hacia afuera, hacia los pueblos, hacia los barrios marginales. Hemos salido con caravanas culturales, proyecciones de videos. Otro de los empeños era hablar, y hablábamos ya de las culturas, no solamente de la cultura, sino de las culturas, toda vez que nuestra provincia tiene culturas y se refleja étnicamente inclusive esas manifestaciones culturales.
y se emprendió pues en un proceso de conocimiento de la cultura, del rescate de la cultura, de la potencialización de la cultura y también de la difusión de la cultura. Si bien es cierto, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo lo mantenemos vivo siempre, es necesario que las nuevas generaciones que ahora están beneficiándose del trabajo de la institución conozcan quién abrió las puertas para que esta realidad, que es bastante auspiciosa y edificante, pueda seguir manteniéndose. Cada pueblo donde íbamos fue maravilloso porque no creían en realidad, decían, es en realidad la Casa de la Cultura que está aquí. Y decíamos sí, entonces comenzamos con las caravanas culturales. No importaba cuántas madrugadas seguidas había que caminar al filo de la medianoche. Importaba siempre el resultado, el ver a la gente llegar, la cara de los niños sonreír. Recuerdo alguna vez que estaba en una reunión, bastantes personas que estaban debatiendo como un poco lo que era el papel del campesinado. En esas cosas que tenía él de inventiva y de chispa, recuerdo que había una persona que estaba sirviendo los cafés que era indígena y las personas que estaban discutiendo pues no, eran más bien mestizos. Entonces él le invitó en ese momento a la persona que servía los cafés, que era una mujer indígena, que participe en ese conversatorio, ¿no? Entonces él daba el valor a las personas en los lugares adecuados. Y alguna vez que llegó a mi casa me decía que tengo que enseñarle cómo hacer el pan, porque el pan es el significado de la vida y que por eso tenemos que trabajar no solamente con los ingredientes de la masa, sino con los ingredientes del corazón. Y sobre todo las personas que lo recuerdan, porque una cosa que me ha resultado muy atractiva es ver que la gente lo tiene en su memoria, está presente. Muchos poetas e intelectuales de Ecuador, de Latinoamérica, reconocen a Alfonso Chávez un valor literario, ¿no? Gracias, Alfonso, yo sé que la palabra es un puente, que la palabra y el lenguaje nos une, nos asesina, nos saca todos los demonios y los ángeles que tenemos por dentro.